Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, buenas tardes y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy nos vamos a meter en un tema crucial para el futuro de nuestro país y el planeta, los temas de forestación, su sostenibilidad y la llamada bioeconomía forestal. Hola Isabel. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz de que estés en el programa. Bueno, muchas gracias, un gusto. Isabel es Isabel Loza Balbuena. Ella es una destacada ingeniera agrónoma de la UDELAR de Uruguay. Se doctoró en Canterbury, en Inglaterra, y también en Nueva Zelanda en temas de cambio climático, bioenergía y gestión forestal sostenible. Actualmente lidera iniciativas en Arboreal, una empresa pionera en Uruguay en la producción de madera estructural sostenible, sistema Timber, ya hemos hablado de esto en el programa, e implementando sistemas de construcción en madera que reduzcan la huella de carbono en la construcción. Isabel, gracias por estar con nosotros. No, por favor, va a ser un gusto compartir lo que pueda con ustedes y con la audiencia. ¿Qué va a ser mucho? ¿Cómo se te despertó a ti el interés, en particular, primero por tu formación profesional? ¿Cómo fue tu camino de vida para ir hacia el mundo de la ingeniería agronómica? Sí, es un camino de vida ligado a la naturaleza. Yo nací en el interior de Uruguay, en Paysandú. Me crié ahí hasta la adolescencia, que después tuve que salir para estudiar. Pero bueno, me crié en el campo con mis abuelos, mis padres, ligados a la naturaleza permanentemente. Mis vacaciones eran en el campo, no teníamos otra, y así se vivía de una forma muy, muy austera, como es la vida del campo en Uruguay. Y bueno, ya te digo, la forma de vida y los ingresos que tenía nuestra familia era directamente relacionado a eso, con un manejo sostenible de los recursos que manejaban mis padres y mis abuelos. ¿Qué eran en ese entonces? ¿Era ganadería? ¿Era Sí, producción ovina? claro. ¿Qué hacían ustedes? En esa época era ganadería, pasturas, ovejas, lana, y bueno, nos sumaban, acordate que soy mujer y tengo medio siglo, entonces a mí me sumaban algunas de las actividades, otras no podía participar porque había demasiados hombres en las tareas. Mira. Pero bueno, trataba de colarme con mi abuelo en todo lo que podía, de escaparme, que con él sí me dejaban. Y después tenía que hacer labores femeninas, que todavía me siguen gustando también, el arte con fibras naturales. Mira. Y bueno, entonces me crié en ese entorno muy ligada a la naturaleza en todos los aspectos, con una vida muy sana, muy sencilla, que creo que es parte de la sostenibilidad de tener ese modo de vida y ese consumo controlado de alguna manera que nos hace felices. Tuve una niñez muy feliz jugando con las cosas que teníamos, ya te digo, en la vuelta y escapándome cuando podía hacer otras actividades no tan femeninas como era en esa época. Y te tocaron años en los que la Universidad Uruguaya estaba más centralizada en Montevideo, así que te fuiste a estudiar a Montevideo, me imagino. Claro, mira, por suerte en ese momento tenía la opción de estudiar los primeros años en Salto. El primero y segundo de Facultad de Agronomía ya existía estaba en regional. Salto. Perfecto. Ya existía la Regional Norte, así que hice mis 2 primeros años ahí con un grupo de amigos maravillosos. Fueron mis mejores épocas de estudiante, esos 2 años en Salto. Vivíamos en una casa con amigas y nos juntábamos todos a estudiar ahí, todos ligados a la agropecuaria, la mayoría focalizados en ganadería y agricultura o lechería o horticultura en algún caso. De esa época nadie optó por la orientación forestal, solo yo, pero bueno, ya te digo, después sí tuve que venirme a Montevideo, ya en tercero, y ahí fue cuando hice el quiebre, digamos, de qué orientación quería. Yo sé que quería ese modo de vida ligado a la naturaleza y seguir trabajando en eso, pero la ganadería no era exactamente lo que más me gustaba. Y bueno, ahí conocí más sobre fisiología vegetal y la forestación que recién se iniciaba. Y bueno, decidí hacer forestal, éramos solo 20 estudiantes, que siguen siendo pocos. Que es un dato no menor, ¿eh? Para un país que tiene tremendas actividades forestales y un futuro muy prometedor, la currícula de estudiantes tengo entendido que no termina de ser numerosa.
Sí, sigue siendo baja, no sé bien por qué es, no sé. Muchos agrónomos terminan trabajando en forestación, bueno, otras disciplinas también, pero hoy en día todas las disciplinas trabajan y se mezclan los roles, un abogado es gerente comercial y así sucesivamente, pero muchos agrónomos agrícolas ganaderos terminaron trabajando en forestación toda su vida, hoy son líderes de las empresas, porque bueno, tenemos muchas cosas en común igual, la gestión, toda la base de gestión de empresas es muy similar y la pasión por este tipo de actividades y vivir en el interior les sigue gustando, entonces son profesionales que pueden volver y están felices de vivir en un pueblito chico, por ejemplo. Sí, pero está bueno que lo menciones porque mucha de la gente que nos escucha de repente puede estar decidiendo una vocación o puede tener gente querida, hijos, nietos que les interese acercarse a estos temas atrás de la ingeniería forestal en particular, currículas chicas, lo cual suele redundar en oportunidades de trabajo. Sí, 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 definitivamente. La demanda laboral siempre es insatisfecha, no solo en agrónomos, sino en otras disciplinas también, dado mucho porque a los jóvenes les sigue gustando, les sigue atrayendo la vida un poco más citadina. Entonces, cuando en el interior no se ofrecen algunos servicios que a ellos les interesa o que creen que los va a hacer felices, cuesta mucho poder llevarlos al interior. Ujú. Me gustaría que entremos un poquito a tu tema en particular. Contame cómo definirías tú, así en pocas palabras, una pincelada, qué tenemos que entender por bioeconomía forestal en particular. Sí, bueno, sin entrar en definiciones académicas o demasiado formales, pero bioeconomía es una economía sustentable o sostenible, en teoría, basada en un recurso natural. Ujú. En el caso de Uruguay, nuestra economía es bioeconomía. Tenemos una agroindustria basada en la naturaleza, en productos naturales. Tenemos un servicio descomunal en turismo también basado en la naturaleza, pues no tenemos turismo de otro tipo, sino de naturaleza. Y bueno, y después servicios. Entonces, la bioeconomía forestal pasa a ser, hoy es el motor principal de desarrollo de la agroindustria en el país, dentro de ese marco que te mencionaba, es bioeconomía, per se. ¿Por qué? Porque es una economía basada en productos naturales. Quiero romper un mito o capaz que confirmarlo. Uno ¿Sí? recorre Uruguay, va viendo enormes extensiones forestadas, con evidentemente un rigor técnico muy bueno, verticalidades perfectas, follajes muy controlados, senderos muy bien definidos, y cada tantos años, ¡prac!, se va todo. Viene Ujú. ese momento que se le quiebra el corazoncito. No es Pero lindo, estamos ¿verdad? hablando de explotaciones que están trabajándose con un criterio, no estamos en ese proceso dañando el sistema natural. O sí, contame. Bueno, sí, ahí tocamos un tema filosófico, digamos, que podría expandirme y estar horas hablándote de esto. Será en otro momento, Raúl, en otra cena. Este, pero, a ver, cualquier actividad que no es natural, como nosotros dos está en Uruguay, sentados acá y utilizando los recursos, es natural y estamos causando algún daño Sí, al ambiente, porque sí, no pertenecemos acá está claro. como otras partes del mundo. Entonces, partiendo de esa base, todas las actividades económicas y comerciales, como es la forestación, tienen un impacto, ¿sí? Como nosotros, nuestras casas, nuestros baños y nuestros autos. Ujú. Lo que tenemos que hacer es tratar de mitigar o de minimizar el impacto que tenemos en el ambiente. Eso es lo que se hace en forestación, ¿sí? Tú lo que ves es que se plantan los árboles, como se plantan otros cultivos, ¿no? Se planta y se cosecha para poder tener las ganancias económicas correspondientes. La cosecha no es algo que públicamente esté bien visto, es algo que no nos gusta a los ojos ver esa área. Es Es inestética. parte, Es claro, inestética. Sí, sí, y sin duda. estéticamente y está estudiado, lo podemos ver en googleás o metés en el chat GPT y te va a aparecer. Sí, duele, no hay duda. Internacionalmente es algo que no nos gusta ver, no nos gusta. Pero bueno, ese producto es el que vamos a usar día a día, no importa el tipo de madera que se extraiga de ahí o de la fibra natural que tenemos, es la que usamos todo el tiempo, en los papeles, en las cajas que consumimos, en el baño, en las casas, en las mesas y en todos lados, viene de ahí. Entonces el desafío es, y Uruguay creo que lo hace muy bien, es tener el menor impacto posible en esas actividades que decidimos hacer.
¿Y cómo funciona? Entonces, una vez que se tala, viene la replantación. Hay mucha, digamos, bibliografía respecto de que los terrenos se empobrecen. Contame un poquito acerca de eso, o si se trabaja con fertilización. ¿Hay mitos o hay Sí, realidades en esos asuntos? hay muchísimos mitos que la forestación, por diversos motivos, ha tenido prensa con esos mitos que los destacan. Em, Lo que se hace normalmente, en Uruguay tenemos una política de Estado que tiene muchos años, Ujú, varias décadas. ujú. Eso se está enmarcada en leyes y en decretos que hacen a que nuestro modelo forestal es modelo en el mundo desde el momento que se inició el ordenamiento territorial definiendo dónde se realizan las plantaciones. Es el único rubro agropecuario que tiene esa definición tan clara y tan estricta. Contémosle a la que gente, o sea, hay regiones de Uruguay donde se puede plantar determinadas especies de árboles, regiones en las que no se puede seguir plantando. Es decir, hay como una masa máxima que creo que no se ha alcanzado, ¿no? Pero hay No, como no una... se ha alcanzado, no se ha alcanzado, sería deseable que se llegara más, desde mi punto de vista. Pero sí, en la ley que tiene ya 25 años, eso está establecido por ley, y Ujú. diferentes decretos reglamentarios que ha ido cambiando, ha ido variando, pero en términos generales Uruguay tiene suelos de aptitud forestal que fueron definidos en aquel momento y revisados varias veces por científicos independientes y que lo siguieron confirmando, donde establece que en esos suelos de aptitud forestal es donde debemos tener nuestras plantaciones. No solo se establece el suelo donde tiene que hacerse, sino las especies que pueden hacerse, los manejos que tienen que tener y, y bueno, y las certificaciones y los cuidados ambientales que tiene que tener. Nuestras forestaciones tienen un estudio de impacto ambiental previo que el Ministerio de Ambiente hoy en día es quien monitorea de que eso se cumpla y las cosas se hagan como tienen que hacerse. Pasaron, las plantaciones que hoy tú ves en el campo, pasaron por todo ese escrutinio. Hay decretos que han ido cambiando los suelos, más, menos, pero lo que ocurre es que normalmente, depende del tipo de árbol que tú plantes y el destino final, después de determinados años, que puede ser desde 10, 15, 20, 25 años, eso se tala, ya está previsto en el manejo presentado al gobierno qué se va a hacer, se tala y se comercializa. Lo ideal desde el punto de vista de la empresa que es dueña de esa tierra y de esos bosques es que se plante lo antes posible, Se replante. se replante Ujú. o se deje rebrotar. En el caso de eucaliptus, que sí rebrota, hay muchas veces que se deja rebrotar y se espera normalmente otro ciclo más, 10 años más. En el caso del pino, normalmente se cosecha en más de 20 años, 20, 25 años, y ahí se tiene que replantar lo antes posible porque ese dueño de la tierra desea que la tierra esté en producción lo antes posible. Ujú. Em, entonces, para que eso siga siendo sostenible desde el punto de vista comercial, el interés de ese dueño del campo es que la tierra siga rindiéndole, como lo hace alguien que cultiva soja, trigo, lo que fuera, es cuidar esa tierra. Cuidar esa tierra, ¿por qué? Porque le interesa que siga produciendo. Entonces, es un interés del empresario de que eso siga estando en buen estado para poder seguir produciendo o venderlo, si no, no tiene valor, así como también es de interés de la ciudadanía y del Estado que controla lo que se hace. O sea que es un interés común en que se cuide esa tierra y siga produciendo a lo largo del tiempo. Mencionaste eucaliptus, mencionaste pinos. ¿Qué otras especies de árboles están presentes en el mix que Uruguay planta habitualmente? También hay establecidos por ley en aquel momento álamos y sauces. Ajá. El área no es muy amplia, yo creo que hoy, de memoria te digo, pero capaz que hay 7, 8 mil hectáreas de plantaciones establecidas y que podrían tener uso comercial de álamos y sauces. No tuvo un gran desarrollo en Uruguay, eh, pero bueno, tiene su fin comercial y puede ser perfectamente utilizado. Incluso hay países que lo utilizan para hacer CLT o glulam como se hace en Arboreal, con esos materiales. Pero entonces, Eh, gran predominio del eucalipto y el pino en Uruguay. sí, un gran predominio del eucaliptus basado en la demanda de las plantas de celulosa que tenemos 3. Ujú. Después el pino, que en los últimos años ha tenido un decrecimiento en el área del pino, se ha cosechado pino y se ha replantado con eucaliptus en muchos casos. ¿Por qué?
Y bueno, porque el mercado de eucaliptus está muy definido en Uruguay por la demanda de estas plantas. El de pino no estaba tan definido, no se establecieron tantas industrias que procesaran pino como se pensó en algún momento. Entonces, bueno, en ese momento los dueños de las tierras veían o pensaron de que era más rentable plantar eucaliptus que replantar con pino. Y ahora que Hoy se esa instalaron empresas como tendencia. ustedes, Arboreal, ustedes procesan pino también, ¿no? Sí, nosotros procesamos solamente pino Ah, en el aserradero, producimos LT y glulam con ambas especies, fundamentalmente con pino, pero también lo estamos haciendo con eucaliptus en este momento. Esa tendencia te diría que las señales que está dando el mercado, tanto por Arboreal como otras iniciativas industriales que están surgiendo en el país, de otras inversiones que son de público conocimiento, los productores están ya razonando o pensando en cómo pueden hacer y si es cuán rentable es diversificar su portafolio, no tener solo euca, sino mantener el pino e incluso plantar más pino. Eso es lo que se está dando ahora. Veremos en el transcurso de los años cuán eficientes somos las industrias en enviar esas señales al mercado para que sepan de que hay empresas que sí están procesando pino, que nos interesa y que estamos agregando valor, bastante más valor, a la madera uruguaya en vez de que esa madera se vaya al exterior. o sea, una tonelada de pino procesada hacia CLT o alguno de los otros subproductos tiene un valor por tonelada muy superior al procesamiento, por ejemplo, de una pastera. Bueno, ahí no te sabría decir la comparación de cuál es el valor que tiene. Eh, Pero digo, puede ser conveniente para quien tiene campo pensar en esta dirección a sí, futuro. sí, claro que sí. Hoy en día estamos pocos operadores, pero los industriales que procesamos este pino conocemos muy bien el producto, sabemos que tiene muchísimo potencial en el mercado internacional, en todo. El mercado global tiene maderas blandas de este tipo y es lo que conoce. Ajá. O sea que es dable esperar de que sigan consumiendo eso, que el mundo tiene un déficit de maderas blandas como estas. Eh, y bueno, hay una cosa que sí nos está faltando en Uruguay comparado con el eucaliptus, que es el consumo de un tipo de trozas que podría ser una troza pulpable o podría ser una troza que se puede transformar en otros productos, en otros tableros o en biomasa para energía, que en Uruguay eso hoy no está presente. Hoy. Pero también hay emprendimientos nuevos que se han anunciado en el país de que eventualmente van a consumir este tipo de productos. Entonces ahí completa el negocio de que no solo algunas trozas tienen destino industrial, las gruesas, las medianas, las chicas, sino también ese tipo de trozas que hoy no tienen mercado. Isabel, cuando hablas del mercado global, ¿estás hablando de qué países, por ejemplo, que sean grandes consumidores de maderas procesadas de este tipo? Bueno, los grandes consumidores que demandan este tipo de maderas blandas, ni que hablar que es Estados Unidos y Canadá, Ajá. Europa. Ujú. Europa es un gran consumidor en todo el mercado global, como ya lo sabemos, y en maderas también, en maderas de muy buena calidad, y también están acostumbrados a ver las vetas y la calidad de las maderas blandas para muchos usos. Por otro lado, la deforestación que nos está permitiendo más en el mundo de aquellas maderas duras, también están dando lugar para el eucaliptus que sustituye de alguna manera por sus colores y su durabilidad para otros usos, sustituye las maderas tropicales. Eh, Isabel, el proceso productivo de la forestación en Uruguay, llevar adelante plantaciones bien llevadas, sanas, que después den productos de alta calidad, sí. ¿requiere el consumo de agroquímicos que puedan ser inquietantes para el medio ambiente en general? Bueno, ahí tenemos un buen monitor de cuán inquietante puede ser el uso de productos en toda la cadena forestal, que es la certificación FSC. Uruguay Contame. se destaca por tener el 99% de nuestros bosques plantados están certificados por el Forest Stewardship Council, que certifica, valga la redundancia, pero certifica de que esas plantaciones tienen un manejo forestal sostenible. Es decir, lo que Para explicamos antes, se lo que talan, se explicamos antes. replantan, Sí. a veces se deja rebrotar y si no se replanta. Es, Todas esas tienen una certificación de sostenibilidad con los criterios, los estándares de FSC. Arboreal, por ejemplo, tiene la cadena de custodia de la industria que monitorea que todas las tareas que se hagan en la industria cumplan con esas normativas. Eso, una de las cosas que controla el FCC
son los productos químicos, los manejos que se hacen de los productos químicos en el bosque, en los frentes de cosecha, en todas las actividades. Se controlan hasta cómo se hace la disposición final de residuos de un aceite de una máquina cosechadora, por ejemplo. Ah, mira. ¿Dónde se ubica? Si el lugar está adecuado, si está alejado de los trabajadores, controla que los trabajadores cumplan con todas las normas de seguridad, de higiene que tienen que cumplir, no solo las normas legales de Uruguay, sino es bastantes pasos más de exigencias para que la cadena esté certificada como sostenible. Entonces, en Uruguay tenemos ese monitor, que es el que nos dice a cada uno de los productores forestales, esto sí, esto no, la tendencia va cambiando y va cambiando a medida del tiempo. Entonces, si los bosques están certificados, confiamos en que esa certificación internacional nos va a ir indicando cuáles son los productos que de repente surgen de que no son tan buenos y que no hay que usarlos más, o hay que manejarlos distinto, o las dosis. Todo eso está controlado en Uruguay. Y decime una cosa, al margen de lo que esté en la norma y lo que implica como obligaciones para quienes producen, ¿cómo estamos en cuanto al cumplimiento o a la fiscalización del cumplimiento? ¿Hacemos las cosas bien en ese sentido actualmente en Uruguay? Sí, de vuelta, si utilizamos a FSC, que es una de las certificaciones que la menciono porque es toda la cadena y nos destacamos en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene solo el 50% de sus bosques certificados. Ajá. Ellos de esa manera tienen un problema, digamos, de que hay algunos mercados en el mundo que no pueden acceder porque no están certificados. Entonces terminan consumiéndolo en el mercado interno, que es brutal de cualquier manera. Uruguay se destaca en eso y la fiscalización es anual, es muy estricta y si tenés objeciones o no conformidades, además de ser de uso público, nosotros podemos ver las cosas que ocurren, tienen que ser corregidas y si no son corregidas, vuelven los auditores externos y no les van a dar la certificación. O sea que Entonces, tenemos como para entenderlo a los efectos de gran público, tenemos como una trazabilidad de las maderas que tiene puntos de contacto con las de la carne, por ejemplo, porque hay información accesoria a cada tablero que dice de dónde vino, si el campo es acorde a la normativa internacional, si la madera es de reforestación. Tenemos sí, una cosa realmente bien desarrollada en este sentido, en todo sí, este frente. sí, totalmente. Para darte un ejemplo, cada factura que nosotros recibimos de las empresas que nos venden los troncos, cada factura tiene el sello de cuál sello FSC proviene. Ujú. Tenemos un uso online continuamente, nosotros le compramos a una empresa, nos pasa su código y nosotros monitoreamos, en la administración lo hace alguien continuamente en Arboreal, que controla de que esos sellos no estén vencidos. Si están vencidos, se llama, se consulta o ellos avisan, ya cambió, vino la auditoría, ya lo renovamos. A su vez, nosotros, dentro de Arboreal, como tenemos la cadena de custodia certificada, también tenemos que hacer ese seguimiento. Se controla absolutamente hasta el cumplimiento legal del personal que está involucrado en la empresa. Los contratos, revisan los contratos de que sea realmente genuino. Toda la parte de transparencia y ética también se revisa en FSC. Entonces, sí, estamos muy escrutinizados cuando decidimos, por opción voluntaria, de sumarnos a esa certificación. Que en general, por lo que me estás diciendo tú, ha sido la decisión de la mayoría de quienes forestan en Uruguay. Sí, 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 ha sido un requisito de los mercados, además. Ah, lo piden los compradores, La claro. mayoría de los mercados nos piden que sea madera certificada FSC, aún de que nuestras tablas, por ejemplo, vayan a un destino que después va a ser vigas o lo que fuera en Europa, el destino es Asia, de ahí se va para Europa, y bueno, como Europa lo exige, vas para atrás y nosotros lo tenemos que tener. Ujú. Entonces todos hemos optado por tenerlo, todas las empresas lo tienen, los bosques lo tienen. Hay otra certificación que hay una empresa que la sigue manteniendo, hasta lo que sé es una sola, que se llama PEF, que es muy similar, y bueno, y también se trabaja con esa certificación, porque hay otros clientes que también lo quieren, entonces hay empresas que mantienen las dos. Isabel, y las voces críticas que hay acerca del concepto del monocultivo en la forestación uruguaya, ¿tiene ¿Mm? razón de ser o es una cosa que está cambiando a medida que se van dando los ciclos de tala y aparecen otras especies? ¿O generalmente hay que escuchar ese reclamo? Bueno, ese reclamo también, volvemos a lo mismo que hace un rato, es filosófico, a mi modo de ver. Sí tenemos
para sacarle el término arbitrario subjetivo, pero sí tenemos un 1.000.000 de hectáreas plantadas en Uruguay, de las cuales más de 800.000 son de eucaliptus. Un eucaliptus. Hay varios eucaliptus para distintos usos y tienen distintos mercados. Ajá. Entonces, supongo que lo que cuando se refieren a monocultivo se refieren a eso, que es solo un cultivo, que tenemos casi 1.000.000 de hectáreas. Pero para darle relatividad a las cosas, si pensamos, ¿cuánto se planta de soja monocultivo en Uruguay? Se planta más de 1.000.000 de hectáreas por año. También es un monocultivo y sin embargo eso no lo ves en la diaria. Entiendo. Bueno, una monoproducción de vacas, lo estoy ironizando de alguna manera. Te entiendo. Entonces es un tema que a mi modo de ver necesitaría ser conversado de otra manera y relativizar las cosas. Perfecto. Isabel, te propongo que hagamos una pequeña pausa y en la segunda parte de la nota vamos a hablar del concepto de huella de carbono y de la descarbonización. ¿Te parece bien? Bien, perfecto. Amigas, amigos, ya venimos con más del tema forestal con Isabel Loza Balbuena aquí en Hijos de Punta. Ya venimos. Amigas, amigos, seguimos en Hijos de Punta. Estamos con Isabel Loza Balbuena. Ella es ingeniero agrónoma de la UDELAR. Se doctoró en Canterbury, en Inglaterra y en Nueva Zelanda, en cambio climático, bioenergía y gestión forestal sostenible. Estaba comentando antes de ir al corte que en este bloque queremos hablar del concepto de huella de carbono y descarbonización. Pero quiero ir bien desde lo general, para que todos los que nos están escuchando comprendan bien de qué va este concepto que a veces se lo escucha mucho en titulares y me gustaría que profundicemos un poquito para comprenderlo. ¿De qué estamos hablando técnicamente cuando hablamos de huella de carbono, Isabel? Bien. Vamos a tratar de hablarlo de forma lo menos técnica posible y global, porque hay... Pero rigurosa, que Hijos de Punta nos gusta. No. Es una audiencia maravillosa del otro lado. Es un concepto de la huella, bueno, es lo que vamos dejando atrás a medida que caminamos. Es verdad. En este caso es lo que vamos dejando a medida que vivimos, cualquier actividad que hacemos. Y en el caso de la huella de carbono, está estandarizado que se mide en una unidad en particular que es CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que es los gases que vamos emitiendo a medida que andamos, que son varios, los gases que causan el efecto invernadero, según su potencial de calentamiento de la atmósfera, se traduce o se hace una equivalencia en CO2 equivalente. Entonces hay gases que perduran más en la atmósfera, hay gases que calientan más, el metano, el óxido nitroso, los que fueran, se hace una equivalencia. Y por eso decimos huella de carbono. Es una forma simple de decir, bueno, ¿cuántas unidades equivalentes de CO2 estamos emitiendo a la atmósfera en determinada actividad? Porque hay muchos compuestos orgánicos que forman parte de la huella de carbono. No es específicamente dióxido de carbono o metano. Es la sumatoria de muchos, ¿verdad? Claro, es la sumatoria de muchos gases que no exactamente son orgánicos. Ajá. Son gases que provienen fundamentalmente de la quema de combustible fósil o que originariamente se vienen del combustible fósil. Otros no tanto. Otros son orgánicos, digamos, como el metano, por ejemplo, que va a emitir una vaca. Es un gas, o sea que tenemos un conjunto de gases, pero el punto en común es que ocasionan calentamiento global. Bien. Se han incrementado en la atmósfera en los últimos 50 años, la población se duplicó y bueno, eso trajo aparejado de que todas las personas empezaron a consumir más combustibles fósiles y consumieron más cosas. Eso aumentó la cantidad de CO2 en la atmósfera. Al aumentar el CO2 en la atmósfera, eso lo que ocasiona es el calentamiento global. No deja que los rayos solares se escapen, entonces la atmósfera se calienta. Por eso es que tenemos el efecto de calentamiento global. O sea, recibimos la incidencia de los rayos solares y lo que tendría que ser naturalmente la reflexión está dificultada por la composición actual de nuestra atmósfera. Exacto. Es como si fuera una bolsa alrededor de la Tierra que no deja que ese CO2 se vaya. Por eso el nombre del efecto invernadero. Que es exacto, lo que es el efecto invernadero. Se refleja y queda eso atrapado en la atmósfera. La causa es mucho CO2 en la atmósfera. Por eso se dice, bueno, ¿cuál es tu huella de carbono? Porque lo que queremos es que no siga yendo tanto a la atmósfera de ese CO2, sino que vaya menos
y además tratar de reducir o de absorber esa bolsa de CO2 que ha aumentado tanto. ¿Qué te parece si introducimos entonces ese concepto de la descarbonización? Claro. Ahí lo que todos coincidimos en el mundo desde hace varias décadas es que tenemos varios caminos para revertir esta tendencia y mejorar la condición de vida y que no pasemos a tener catástrofes más de las que ya tenemos. Comprendo. Hay como que grandes dos caminos. Uno es reducir esa tasa de CO2 que va a la atmósfera. No hemos logrado eso. Seguimos incrementando la tasa de emisión y la huella de CO2 a la atmósfera. Sí, y hay unos camino, cuantos gobiernos que dicen que no es necesario hacerlo, ¿no? No pasa nada, claro. Está bien. Sí. Después tienen que gastar en otras cosas, Sí, en sí. mitigar, pero bueno. Entonces, una es decir eso, bueno, vamos a reducir la huella. Y ahí es que hay una corriente muy importante en cambiar las fuentes de energía, como ya sabemos, a fuentes de energía renovable. Ujú. En el transporte y en residencial es el principal emisor de CO2 a la atmósfera, entonces hay muchas corrientes y eso se ha mejorado. Uruguay tiene una matriz energética muy buena, pero paralelamente y para poder reducir esa bolsa de CO2 no alcanza solo con reducir la tasa de CO2 que mandamos, sino que hay que tratar de absorber eso y disminuir la cantidad de CO2 que ya está en la atmósfera. Ujú. Ahí es donde juega un papel muy importante, entre otros, pero el más importante en el mundo es la forestación, que absorbe CO2 a través de la fotosíntesis y extrae ese CO2 que está en la atmósfera y lo transforma en un producto orgánico. Ese carbono que estaba en la atmósfera lo va a transformar en carbono, materia orgánica, en la madera, en las hojas, en las raíces y en el suelo. O sea Entonces, que son estos dos caminos. cada uno de los miles y millones de árboles que vemos en una estación forestal está haciendo ese proceso. A través de la fotosíntesis está colaborando en captar componentes químicos que son tóxicos y que están en la atmósfera. Claro, claro. Ahora yo pregunto, una pregunta que sí. me surge siempre cuando veo algunas noticias. Cuando se habla, por ejemplo, de que se está deforestando la Amazonía, Sí, la gente que está talando árboles en la Amazonia, miles de hectáreas por día, y que es un sí, fenómeno tangible que de hecho es muy criticado por la Comunidad Europea a la hora de firmar acuerdos comerciales con Latinoamérica, o la sí. excusa más frecuente. La excusa de, sí, el Amazonas. ¿Por qué Sí. esas personas que son los dueños de esos campos en la Amazonia no hacen un sistema de plantación acorde a la normativa internacional, talan y vuelven a plantar? ¿O sí lo hacen y no es considerado? Claro, es muy difícil lograr eso en cualquier bosque nativo, salvo algunos casos que se ha logrado hacer un manejo sostenible del bosque nativo, ¿Por qué? porque demoran muchísimo en crecer. Ah, porque plantan especies propias de la Amazonía que son de crecimiento lento, por ejemplo. Claro, no, pero incluso en ese caso en el que tú mencionabas, que podría ser en Uruguay o podría ser en Rusia o en Estados Unidos, donde hay bosques nativos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos bosques nativos que son pino. Y Ajá. eso se comercializa, se hace un manejo sostenible y se mantiene ese bosque continuamente. Como lo hacemos nosotros. Como lo hacemos nosotros, pero para ellos es nativo. El pino es nativo. Ah, porque el pino de Entonces, aquí es una hay especie que la algunos que sí. trajimos. Claro, la trajimos, es exótico y nosotros lo plantamos y hacemos un manejo comercial de especies exóticas. ¿Y el Pero, por eucaliptus ejemplo, también? eucaliptus en Australia también. En Aquí en Australia Uruguay, el digo. eucaliptus es nativo, seguro, es lo mismo. También lo Nosotros trajimos. trajimos los eucaliptus de otro lado hace muchos años, se hicieron huertos, se hizo de todo un poco, pero ¿de dónde se trajo? Se trajo de Australia. Mira. Australia tiene el bosque nativo, que es eucaliptus, y se maneja de forma sostenible, mantienen esos bosques, se extraen, cortan, plantan, dejan rebrotar y siguen manejándolo. Bien. En el caso de algunos bosques nativos, como Amazonas, como los bosques de Asia, bueno, como muchos, o como podría ser el nuestro, si nosotros cortamos nuestro bosque, dejarlo rebrotar y hacer un manejo para que vuelva a lo mismo que fue originalmente, es sumamente difícil. Mira. Entonces, lo que pasa en Amazonas, que hoy creo que la tasa de deforestación está bastante controlada, o se han iniciado muchas acciones para controlar eso, Ujú. es que cortan el bosque nativo, la selva amazónica, para plantar cultivos o hacer pasturas para animales o cosas así, entonces eso no vuelve a ser bosque nativo. Por eso es que se le llama deforestación. Entiendo. O sea que esos campos se están plantando de repente granos. Claro, o soja o granos o animales. Y económicamente eso es más. más rentable que plantar, por ejemplo, eucaliptus o pinos. No sabría decirte.
¿Quién pero sabe? supongo que Capaz que sí. el Alguien lo eucaliptus y tiene el que haber pinos analizado. amazónico es un éxito. ¿Quién te dice que? No sé, no creo que les guste. No, no. Lo ideal sería tener en todos los casos un manejo forestal sostenible, que se mantenga esa forestación nativa como está y que se haga un uso racional. Hay algunos ejemplos en el mundo que se ha logrado, pero pocos, pocos, sería lo ideal. Hoy el mercado de carbono está estimulando que el rédito económico provenga de la conservación de esos bosques nativos y no de la tala y el uso comercial para productos de madera. Explícame eso, ¿cómo sería? Eso es muy interesante. En toda la zona norte de América del Sur Ujú. hay algunos proyectos que lo que hacen es tratan de evitar la deforestación. Se llama así el modelo de negocio de carbono. Lo que hacen es, si no existiera el estímulo del mercado de carbono voluntario, estos bosques hubieran sido eliminados. ¿Pero qué es el mercado de carbono voluntario? Sí, bueno, ahí es un mercado global, voluntario, que personas o empresas que quieren causar un impacto positivo al ambiente a través del mercado de carbono, desarrolla proyectos y dice, bueno, el escenario base sería una alternativa, por ejemplo, en este caso, deforestar el Amazonas, pero yo para no deforestarlo necesito un estímulo económico porque si no las personas que viven ahí no tienen cómo vivir, por ejemplo. Ujú. Estoy poniendo un ejemplo muy grueso, ¿no? No tenemos demasiado tiempo. Pero entonces ahí las comunidades desarrollan un mercado de carbono, un proyecto de carbono, reciben dinero de empresas que quieren invertir en cuidados ambientales o que quieren compensar sus propias emisiones de carbono. Estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Grandes empresas, Que sí. además tienen que tener una Sí. imagen ante el público de, digamos, cuidadoras del medio ambiente o de alguna manera Claro, limpiar también su propia imagen. sí, o que tienen en realidad la filosofía es, yo reduzco mis emisiones hasta lo máximo que puedo, Ok, pero a veces hay tecnologías que no están desarrolladas aún y tú no podés hacer alguna actividad y reducir más la huella de carbono. entiendo. Entonces, Hay un mínimo. hay un mínimo en general que decís, bueno, llegué al mínimo de emisiones, pero quiero que mi empresa sea neutra en carbono. Quiero estimular que en otras partes del mundo no existan más emisiones de carbono y yo compensar estas emisiones que tengo. Ese Perfecto. tipo de empresas lo hace, por ejemplo, e invierte en proyectos así en la Amazonia, de Ecuador, de Costa Rica, hay proyectos de muchos años que se llaman evitar la deforestación. Que cambian el rumbo de ese uso de la tierra gracias al proyecto de carbono que estimula económicamente a que esas personas sigan viviendo, tengan un ingreso. Esta otra empresa aporta su dinero ahí y bueno, y ese es el proyecto. Pero ¿en qué lo transforma? Por ejemplo, en una reserva natural, en un parque Claro, público, en algo que se pueda visitar. seguro, hay distintos modelos. Tendríamos que revisar, lo podemos hacer en cualquier momento, revisar qué es lo que se está haciendo ahora, pero en general son reservas. Se transforman en reservas o a veces se habilita a un uso racional de los recursos que brinda ese bosque nativo, que pueden ser colecta de frutos, eh, sí, extracción de resinas o cosas así, que las comunidades locales lo siguen haciendo y no alteran totalmente esa Qué forestación, interesante. Es una ese especie, bosque. si lo entendí bien, estás hablando de una especie de mecenazgo sobre un territorio que pasa a ser custodiado por una empresa para que no se tale y no haya innovaciones en él. ¿Quién te dice que no sea un futuro para alguno de los campos forestales de nuestro país? Se Sí, transformen bueno, en parques de disfrute. sí, se están presentando algunos proyectos en Uruguay donde no es exactamente igual el modelo, pero sí es de conservación, donde tú puedes tener un área donde hay conservación de áreas naturales explícitamente declaradas como tal y tú Ujú. te comprometes a expandirlas incluso, que conviven con plantaciones comerciales, conviven con la ganadería, conviven con la agricultura, con un uso óptimo de esa zona. Se están haciendo proyectos así. Qué Son muy interesante. dificultosos, Ajá. son muy difíciles, tienen un escrutinio muy, muy estricto por los Claro, organismos porque que certifican. es razonable también que la empresa que hace ese aporte de dinero quiera monitorizar que las cosas sean bien gestionadas, ¿no? Porque Sí, se presta sí, para la trampita o da la claro, sensación de que requiere una fiscalización adecuada, que haya un buen sí, manejo. sí. Se está tornando cada vez más muy, muy, muy estricto, por eso hay pocos proyectos exitosos,
pero es fundamentalmente dado por la forma de monitoreo, porque esas empresas que auditan y que controlan tienen que asegurarse la legalidad de sus bonos de carbono, ¿verdad? Entonces, sí, pero hay iniciativas muy, muy interesantes. Qué interesante. Me gustaría que me cuentes un poco, con tu experiencia y todo tu manejo de esta actividad, acerca de lo que fue la emisión de bonos por parte del gobierno uruguayo Mm. relativos a justamente hacer las cosas bien en materia medioambiental. ¿Esa iniciativa fue positiva? ¿Fue interesante? ¿Qué consideras al respecto? Mira, sabes que en ese tema nunca me interioricé demasiado, no podría darte opiniones o descripciones muy detalladas. Ujú, Sí tengo entendido que fue muy exitoso. Uruguay se posicionó frente a los organismos internacionales muy bien, con indicadores muy bien definidos, ya sea por el Ministerio de Economía y por los demás ministerios, todos participaron en qué indicadores nos establecimos. Eh, Creo que fue muy importante porque Uruguay establece una meta, la meta y el interés explícito de reducir sus emisiones y si supera las metas, tener un beneficio económico que es la reducción en las tasas de interés. ujú. Eh, Creo que fue una muy buena iniciativa. No sé cómo ha seguido después porque ya han transcurrido algunos años y cómo ha sido el monitoreo de eso y cómo venimos con esos indicadores. Yo no me he cruzado con información pública al respecto. Seguramente el gobierno lo esté haciendo porque es algo que después con los organismos internacionales que nos prestan dinero necesitamos ser transparentes. Pero yo creo que definió claramente al mundo hacia dónde quiere desarrollarse Uruguay y de qué manera. A nivel Con comunicacional el fue muy cuidado fuerte. de, Salimos sí, en todos lados con sí, con sí, esa con línea. el cuidado del medio ambiente, reducción de emisiones de metano, fundamentalmente, mantener el bosque nativo y expandirlo, y mantener las áreas plantadas en un valor, áreas plantadas de bosques comerciales, no solo bosque nativo, fueron los tres principales indicadores ligados a el PBI, en realidad, es muy importante. Podemos Una, desarrollarnos sostenible, es un indicador de desarrollo sostenible. Hay algo que me llama mucho la atención de tu actividad desde siempre, que son los plazos involucrados. Es una actividad que requiere ciertas paciencias en muchos aspectos. Muchas, sí. Y sobre eso, dos puntas que se me abren a nivel de reflexión. La primera es que tiene todos los boletos para hacer una actividad que la tenemos bien entendida como política de Estado. Es decir, Sí, alternan los gobiernos y ya ha quedado demostrado que no metemos timonazos en el tema de industria forestal, ¿no? Como que hay un norte. sí, Y la segunda cuestión que me interesa tu opinión es, hace un rato mencionabas, la gente que se inscribe en ingeniería agronómica forestal es poca. Te pregunto, ¿no te parece que la educación forestal, en particular, tendría que tener un espacio fuerte junto con la educación ambiental en todos los planes educativos del país y que los niños y que los chicos tengan mucha más información de la que hasta ahora tienen acerca de esta sí. industria en Uruguay? Sí, sí, coincido, 100%. Sí, incluso en el interior que están ligados directamente relacionados a los bosques, sería muy bueno que tengan desde el vamos, desde el primero de escuela o desde la jardinera, Ujú. mucho más conocimiento y más familiarización con el recurso, con el cuidado de ese recurso en todo el país. Sé que han habido muchas iniciativas de esto. Conozco de cerca por una colega, una amiga que trabajó en ese tema. En el plan Ceibal se trabajó, o sea que llegó a las comunidades rurales. Hay muchas empresas forestales que hacen sus trabajos también de apoyar en las Ah, escuelas y en la educación. qué bien eso. Sí, está muy bien. Yo creo que igual necesitamos, yo sé que es algo de largo plazo que apostar a la infancia en estos temas, habiendo otros temas también importantes que atender, no es sencillo para el sector público, el recurso es limitado, como ya sabemos, pero creo que a veces no es necesario un recurso extra para tenerlo en las currículas, para hacer actividades más ligadas a la naturaleza, de forma de que esos niños, así como yo te contaba mi anécdota y mi forma de vida, y de cómo nos Claro, divertimos con las seguro. cosas sencillas, Sí. que en todos los ámbitos y en todas las clases sociales eso ocurra. Yo creo que eso ayudaría mucho, sí, coincido 100% contigo, no sé cómo se podría hacer,
Encantada de colaborar si tenés alguna iniciativa. Sí, hay Si mucha cosa promovés que... algo. Isabel, y te quiero preguntar, en un mundo que siempre genera nuevos productos, nuevos desarrollos, que busca novedades, lo que nosotros venimos produciendo en Uruguay en particular, como mencionabas tú en CLT y otros productos derivados de madera, que le generan de pronto mayor valor agregado, ¿se corre el riesgo también de que surja algo en el mundo que nos deje afuera una vez más? Es decir, que o el mercado que tenemos por delante de los subproductos del eucalipto y el pino sigue siendo gigantesco y hay años por delante para trabajar. Sí, es gigantesco, es gigantesca la demanda de productos y de fibras naturales en todos los aspectos. Los beneficios de la forestación no es solo el producto natural que vemos, no es solo el CLT o el glulam o el papel de la celulosa que tenemos, sino que tiene otros subproductos y otras cadenas que todavía incluso no están ni muy desarrolladas, que no les Ajá. hemos encontrado, la rentabilidad exacta según los lugares donde esté localizada, pero que yo creo que no tiene vuelta atrás. Así como hace 25 años yo creía que el mercado de carbono y que la descarbonización iba a ser algo que no iba a parar, y creo que es así. Ahora se suman todos los temas del agua. Y con respecto a las fibras naturales, está la demanda insatisfecha que tenemos en todo, porque la población aumentó y hoy está presente. La tasa capaz que está disminuyendo del incremento de la población, pero hoy, en los últimos 50 años, desde que yo nací hasta ahora, la población se duplicó. Se duplicó, y no solo eso, sino que además hay una clase media alta que creció cada vez más, en Asia fundamentalmente. Sin Esa duda. gente consume todo. Y eso estaba basado en una economía de los combustibles fósiles. Hoy no hay vuelta atrás en que tenemos que desarrollarnos y todos quieren tener el mismo confort y tener el mismo nivel de calidad de vida, pero con combustibles fósiles no es el camino. Y la gente joven, o hay generaciones que hoy es activa en el trabajo, ya lo vive de otra manera, demanda cosas distintas y demanda fibras naturales. O sea que hay Eh, mucho para crecer, entonces, desde tu punto de vista, para mí sí, décadas décadas, de expansión. décadas. Solo en viviendas, la demanda de viviendas y demanda de esos productos rápidamente, que es otra de las ventajas del CLT y del glulam en particular, es descomunal, es descomunal. Entonces, yo creo que no hay vuelta atrás. Y nosotros, Uruguay es tan chiquito que... Claro. Isabel, ¿sabés que desde la sequía que tuvimos en Uruguay se generó como cierta sensibilidad acerca del manejo del agua en nuestro país? Hay polémicas acerca de si esa sensibilidad está justificada o si está exagerada. Sabemos que hay tironeos políticos al respecto y bueno, hay agua para el molino de cada uno. Pero te quiero preguntar, en particular la producción forestal, ¿tiene algún impacto directo sobre la calidad del agua dulce de los países o trabaja con independencia de ello? El agua dulce, a ver, esto está muy estudiado en Uruguay, Ajá. en particular. Hay ensayos que tienen más de 30 años o 30 años, donde se comparaba el volumen de agua y la calidad de agua en una cuenca donde se había plantado, existen todavía, ¿no? Se siguen monitoreando, pero esto tiene muchos años. Hay varias cuencas instaladas en el país donde se compara calidad del agua y volumen del agua que cae de la lluvia, que cae sobre una cuenca donde hay pasturas, y del otro lado de la misma cuenca, se llaman cuencas apareadas, hay plantación de pino, de eucaliptus, y se ha monitoreado durante años. Entonces, donde haya dudas al respecto de la calidad del agua, luego de que llueve, cae en la masa boscosa y después cae en un curso de agua, eso está a disposición de toda la población. Hay muchísimos trabajos científicos hechos. Te puedo dar acceso o pasarte links de todo lo que fuera si algún día te interesa. Pero ¿cómo se dan las cosas? ¿Afecta? ¿Afecta poco? ¿No afecta? No ¿Afecta afecta. menos que la producción de granos, por ejemplo? No afecta, y voy a tratar de hacerte un diagrama en el cerebro lo más sencillo posible. Me encanta. Llueve determinada cantidad de agua. Esa agua, cuando llueve abundante, cae sobre la tierra
general, cuando cae abundante agua y fuerte, causa destrozos en la tierra. Si hay árboles en el medio que paran la velocidad de esas gotas, hay erosión, por ejemplo, que no ocurre gracias Comprendo. a que hay deforestación. Comprendo. Igual esa agua sigue pasando. Y el eucaliptus o el pino u otras plantaciones forestales o el bosque nativo no absorben en ese mismo periodo de tiempo toda el agua que cae. Bien. Por eso es que esa agua después se arrastra, va hacia los cursos de agua, ríos, arroyos, y después termina el agua dulce en el Río de la Plata, en este caso, y el océano. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua que cae de la lluvia, que es el agua dulce, termina en el Río de la Plata. Si no, el Río de la Plata estaría seco. Comprendo. Si tuviéramos árboles que consumieran más de lo que llueve, tendríamos todos los ríos y arroyos secos. Claro. Eso no ocurre. No. Entonces, la primera respuesta es, no causa daño a la cantidad de agua y a la calidad de agua que cae. Y otro mito que anda dando vueltas es que hay afectación de las aguas subterráneas profundas debido a las plantaciones de superficie. Y ese es un mito que hay que desterrar, ¿no? Claro, las raíces no llegan hasta, por ejemplo, han salido cosas de que atraviesan los acuíferos. Por supuesto, Las eso es raíces un no delirio. llegan hasta ahí. Pero No bueno, llegan. se escucha y hay quien lo repite. Claro, hay quien lo repite y capaz que ahí hay que hacer mea culpa, el sector deberíamos comunicar mejor todos este tipo de cosas. Estamos hablando de diferencias de cientos de metros. Claro. Cientos de metros, no es una cosa de no llega por unos centímetros. No. Pero bueno, con respecto a la calidad también hay una purificación de que quedan capturados en las hojas minerales y tóxicos del ambiente. Bueno, por algo en el mundo las ciudades ponen árboles justamente para este tipo de cosas. No, te lo preguntaba también. Te preguntaba este tema de la gestión del agua y previamente te preguntaba por los agroquímicos necesarios para evitar el desarrollo de parásitos o de hongos, porque siempre está ese concepto de que el agua que cae arrastra los agroquímicos que se utilizaron en los cultivos hacia los cursos de agua. Sí, eso es cierto. Sí, hay en exceso y no lo absorben y hay un montón de variables para analizar ahí de cuándo es como un fertilizante, la óptima cantidad de fertilizante de fósforo, por ejemplo, que debe ser óptimo para que las plantas lo absorban y eso no quede un exceso en el suelo y después sea arrastrado a las lagunas o a los ríos y ahí empezamos a ver todas las cianobacterias que se reproducen. Es muy complejo y debe ser analizado y descrito de una forma muy, muy seria, mirando todo el escenario y no solamente una cosa puntual. Yo creo que tenemos oportunidades de mejorar la comunicación, todos los colegas y el gobierno y las empresas, y para que la comunidad y las poblaciones puedan entender mejor. Isabel, te quiero agradecer muchísimo el rato que nos compartiste hoy, todos los conceptos que nos aclaraste, las curiosidades que nos despertaste, y quién te dice si entre la audiencia no estás activando alguna vocación. Bueno, ojalá algún chico se largue a seguir este rumbo. Es lindo, ¿no? Es lindo, sí, es muy lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti. Por favor. Isabel Loza Balbuena, ingeniera agrónoma especializada en forestación, nos ha enseñado un montón hoy en la mesa de Hijos de Punta. Gracias, Isabel. Gracias a ti. Amigas, amigos, en breve tenemos otro Hijos de Punta. Los espero. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.